Bienvenidos a nuestra segunda cápsula. En ella te presentaremos un modelo para ordenar las etapas y acciones claves de la evaluación formativa, considerando la perspectiva desde el docente y el estudiante. Te invitamos a ir reflexionando sobre cómo observas cada uno de estos elementos en tu práctica cotidiana. El siguiente modelo recoge y sintetiza el proceso de la evaluación formativa. En términos de estructura, el modelo tiene varios niveles. Al centro, se encuentran los 4 principios transversales que revisamos en la cápsula anterior: el rol activo de los estudiantes, el foco en interpretar evidencia significativa, el pensar la evaluación como aprendizaje y el apuntar al aprendizaje de todos los estudiantes. En su segundo nivel define 3 preguntas clave que orientarán cada etapa del ciclo, las que se van haciendo docentes y estudiantes durante todo el proceso. Estas son: ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos?, y ¿cómo seguimos avanzando? En el tercer nivel se especifican las prácticas y acciones fundamentales que realiza el docente en los distintos momentos del ciclo, y en el último nivel, las acciones que van realizando los estudiantes como respuesta a las oportunidades que le entrega el docente. A continuación, iremos explicando cada una de estas etapas y analizando cómo se traducen concretamente en la experiencia cotidiana de enseñanza-aprendizaje. La primera etapa se denomina ¿hacia dónde vamos?, y es la base del proceso de la evaluación formativa, puesto que todos sus otros componentes dependen de ella. En esta etapa, profesores y estudiantes lograrán tener un entendimiento común respecto a lo que se espera aprender y cómo se determina su logro. Para esto no basta con nombrar los objetivos de la clase, sino que el docente tiene que definir criterios de logro que sean claros, con metas visibles. Para esto existen distintas estrategias. El estudiante, por su parte, necesita involucrarse activamente en comprender qué va a aprender y cómo puede demostrar lo que ha aprendido. Revisemos esta primera fase con un ejemplo. En un tercero básico, la profesora está trabajando una unidad de comprensión lectora, que tiene como objetivo final el que se muestra en la pantalla. Te invito a leerlo. En esta clase en particular, trabajará una parte de este objetivo: secuenciar temporalmente acciones de un texto narrativo. Para especificar este objetivo, la profesora ha definido 2 criterios de logro: identificar las acciones principales del texto y ordenar temporalmente las acciones desde la inicial a la final. Para hacer visible los criterios de logro, seleccione la siguiente estrategia: lea los criterios, y luego pida a 2 estudiantes que le den un ejemplo de cómo sería identificar 2 acciones en el texto que ya leyeron la clase pasada. Luego, le pide a otra estudiante que le explique cómo los ordenaría. Repita este proceso hasta asegurarse que los ejemplos sean lo suficientemente precisos. La segunda etapa de este proceso se denomina ¿dónde estamos? En ella, profesores y estudiantes determinan, usando evidencia, cuán cerca o lejos se encuentran de los criterios de logro. Para ello, el profesor diseña y luego implementa actividades, preguntas y discusiones donde pueda observar cómo van sus estudiantes. Las y los estudiantes, por su parte, participan activamente en estas actividades, logrando autoevaluarse en base a estos criterios e identificando aspectos a mejorar. Sigamos con nuestro ejemplo. Para identificar dónde están las y los estudiantes en relación a la meta, la profesora utiliza la siguiente estructura para levantar evidencia. Les pide que lean los 2 primeros párrafos del texto y luego que vayan mencionando distintas acciones que realiza el personaje mientras ella las anota en la pizarra. Luego, identifica estas acciones con letras y les pide que, en pizarras blancas que previamente les ha entregado, ordenen las acciones poniendo las letras según el orden en que ocurrieron. Los estudiantes levantan sus pizarras y la profesora observa sus respuestas. La profesora se da cuenta que el error de los estudiantes que no pudieron lograrlo se genera principalmente en aquellos hechos donde la narración hace saltos temporales. Frente a ello, decide que realizará una retroalimentación grupal y escribe en el pizarrón 2 preguntas para orientar la autoevaluación de los estudiantes, pidiéndoles que chequeen sus respuestas. Finalmente, para responder a la pregunta ¿cómo seguimos avanzando?, se retroalimenta a los estudiantes, como también se revisa y ajusta la enseñanza. La retroalimentación es un diálogo clave para aprender. En esta, el estudiante no solo identifica errores, sino que hace un proceso metacognitivo, que le permite identificar nuevos caminos para enfrentar la tarea. La retroalimentación no es un hito o evento puntual en una clase, sino que debe realizarse en sus distintos momentos. Dependiendo del caso, se puede usar retroalimentación individual o grupal,
o también el docente la puede diferir para más adelante, una vez que realice cambios más profundos en la estrategia de enseñanza, como modificar algunas tareas de la clase, reenseñar algunos conceptos, entre otros. Los estudiantes usan esta información para mejorar y en ocasiones también son agentes de retroalimentación de sus pares, si se les da el espacio y la guía adecuada. Los estudiantes pueden así modificar sus estrategias cuando hay cambios en la manera de enfrentar la clase o la tarea. Para esto es fundamental que una vez son retroalimentados tengan espacio para revisar y mejorar su trabajo. Sigamos con nuestro ejemplo para revisar esta etapa. La profesora le pide a un alumno, que tiene un error en las dos primeras acciones, que explique cómo la colocó ahí, y lo guía por medio de preguntas para que identifique el error, valorando los aspectos correctos de su razonamiento para identificarlos. Luego le pregunta a otro estudiante, que tiene un error similar, que explique si la respuesta de su compañero le sirve para revisar su trabajo y por qué. Se guía la conversación para que identifique el error, al igual que el primer compañero. Finalmente le pide a alguien que ha logrado bien las primeras dos acciones que explique cómo llegó a esa respuesta. El estudiante señala que subrayó en el texto la expresión, hace muchos años atrás. En base a estas respuestas comienzan a conversar sobre el marcador temporal, hace muchos años atrás, y otros marcadores de tiempo y sobre cómo estos son importantes para secuenciar acciones. Luego de esto le pide al curso que relean los párrafos que quedan y revisen las 8 acciones que quedan en su hoja de trabajo mientras ella supervisa. La profesora se pasea cotejando las respuestas y guiando a quienes tienen más dudas. Tal como ilustra este modelo, la evaluación formativa involucra elementos muy relacionados con las distintas partes y estrategias de una clase, articulándose completamente la evaluación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchos de estos elementos quizás ya los reconoces en tu práctica, pero este ciclo los articula unos con otros para poder ir promoviendo que clase a clase todos los estudiantes logren los objetivos.